La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Vamos a ver algo que es muy importante, hermano, en la iglesia y que a veces el cristiano descuida. Póngame atención. Hay algo que el cristiano no sabe cómo conseguir, que el cristiano no sabe cómo lograr, que sabemos que tenemos que caminar en esa verdad, pero que no sabemos cómo hacerlo. Escuchamos unas teorías, otras enseñanzas y predicaciones, pero una gran cantidad de cristianos no tienen claro el sentido de lo que significa la comunión con Dios. En este caso, la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, último capítulo, último versículo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Cuando uno escucha, lee y estudia el Nuevo Testamento, parece tan fácil, hermano, para los creyentes de ese tiempo, parece tan fácil tener y conservar esto que se llama la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Lea conmigo siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús ese versículo 14. Se está despidiendo Pablo y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Diga amén. Vuelva a leer ese versículo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Déjeme dejarle claro algo, iglesia. La gracia no es solamente del Señor Jesucristo. Hablamos de la gracia del Padre. Hablamos del Espíritu de gracia. Porque es que Dios es uno. Y el hecho de que Él trabaje en 3 personas que tienen distinciones distintas, no diferentes, no significa que al uno se le haya dado algo que al otro no se le dio. No caiga en eso. También podemos saber que el amor no solamente es de Dios, el amor también es de Jesucristo, el amor del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña de esto. Y la comunión no solamente es con el Espíritu Santo, la comunión es con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesús. Pero ¿por qué hablar de la comunión con el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que en persona vino a morar en el creyente. ¿Por qué hablar de la comunión con el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que vive en ti, el que vive en mí. ¿Qué fue? Bueno, entonces le estoy diciendo que cuando uno lee la Biblia, uno encuentra que los discípulos hablan de una manera tan fluida de lo que es la comunión con el Espíritu de Dios. Y uno encuentra en los capítulos 13 y 14 cómo aún el Espíritu Santo les hablaba. Y el Espíritu Santo les prohibió entrar a ese pueblo y no les permitió predicar en aquel otro. Y parece una cosa tan sencilla, algo tan normal, pero que llegado el momento, la iglesia y mucho cristiano dice: ¿cómo es eso? ¿Cómo así? Que Dios te hable, que Dios me hable. ¿En serio? Porque se han hecho muchas cosas, hermano, se han dicho mucho, pero a veces nos hace falta como dejar tanta palabrería y centrarnos
en lo que dice la Biblia. ¿Sabe, hermano, por qué al cristiano a veces se le dificulta conocer a Dios? Porque el conocimiento de Dios se ha rodeado de tanta ciencia que entonces hay que leer la Biblia y estudiarla a través de la teología, a través de una cantidad de métodos que si usted no los usa, entonces no lo va a entender bien. Y en últimas uno se queda como sin entender, porque la hermenéutica, la homilética, yo nunca pude entender para qué sirven esas cosas, hermano. Yo las estudié y yo dije, pienso que el que usa todas esas herramientas termina confundido, con todo respeto, ¿no? Termina confundido porque aplica unas reglas que al final lo sacan de la verdadera, óigame, de la verdadera intención de Dios con nosotros. Porque al final le damos una interpretación apartada de la verdad, porque le aplicamos hermenéutica aquí, le aplicamos homilética allá, y entonces esto no nos cuadra y terminamos diciendo lo que nos parece. En el caso del Espíritu Santo, no sé cuántos audios hayan allí para estudiar, pero es muy importante, más que el estudio, es la comprensión de lo que estudiamos. Entender cosas tan sencillas como las que ya usted puede escuchar en los audios del estudio del Espíritu Santo. Escuchar cosas como que usted aceptó, recibió a Jesucristo el Señor. Le hago esa pregunta, si quiere me la contesta, si no, no. Porque la Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces yo encuentro que en la Biblia, un discípulo del Señor le pregunta a unas personas, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Aceptaron al Espíritu de Dios? Y a mí nunca me dijeron que había que aceptar el Espíritu de Dios. Nunca me dijeron, nunca me dijeron que había que buscar la llenura del Espíritu de Dios. A mí me dijeron que había que buscar el bautismo en el Espíritu Santo y que si no hablaba en lenguas, entonces yo estaba fly, que yo no había logrado nada y que difícilmente iba a poder ser salvo si yo no hablaba en lenguas. Porque las lenguas era la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. Y empiezo a estudiar la Biblia y me dice la Biblia que el bautismo en el Espíritu Santo se llevó a cabo cuando al Señor le plació tocarme, activar mi espíritu, darme una nueva naturaleza. Allí vino el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces Hechos me dice que fueron llenos, capítulo 2, Hechos capítulo 2 dice que todos fueron llenos, no bautizados. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y que esa llenura se repetía, se volvía a operar en aquellos que habían sido llenos en días pasados. Y en mi tiempo escuché que el Espíritu de Dios era como, no sé, hermano, algunos le llamaban un arma contra el diablo, un arma, imagínense, un arma. El Espíritu de Dios no es ninguna arma. Si vamos a meter al Espíritu Santo en la guerra, escúcheme, si vamos a hablar del Espíritu de Dios con relación a la guerra espiritual que todo cristiano debería estar librando, quiero decirle que el Espíritu Santo de Dios es el general del ejército de Dios. Porque aún el Señor Jesucristo dijo, mas si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el Señor Jesús aquí en la tierra necesitó del Espíritu de Dios para echar fuera demonios. Ahora, cuando Él venció en la cruz, Él se convirtió en Rey de Reyes y Señor de Señores, cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Quién tiene claro eso? A ver, no se me distraiga porque es importante que usted entienda estas cosas. Así que el Espíritu de Dios entonces dijeron que era un arma en la guerra espiritual, un arma, y que el Espíritu Santo pues era usado contra los demonios.
Y resulta que el Espíritu de Dios vino a morar dentro de ti, dentro de mí, y no se va. Él no se va a volver a ir, a no ser que nosotros perseveremos voluntariamente en el pecado. El Espíritu Santo está dentro de ti, dentro de mí, y tiene propósitos muy claros que a veces se nos olvidan. Y en ese tiempo, hermano, tomamos al Espíritu de Dios como única y exclusivamente para que nos diera poder. Poder. Espíritu Santo igual poder. Se hacían seminarios del Espíritu Santo para terminar, hermano, con poder. Poder. Nunca nadie hablaba de que el Espíritu de Dios vino a cambiar el interior del ser humano. Que el Espíritu Santo vino a trabajar en el carácter, en el temperamento del ser humano. A través de la palabra. Nunca nadie dijo que el Espíritu de Dios tenía el trabajo de perfeccionar la iglesia. No, puro poder. Hermano, clama el Espíritu Santo para que usted tenga poder. Y los poderes eran dones, pues. Dones, el ministerio y todo lo demás. Y como eso como que no funcionaba al 100%, algo pasó en la iglesia. La iglesia empezó a olvidarse del Espíritu de Dios. Y pareciera como que hoy en día pocos cristianos tuvieran en cuenta o estuvieran conscientes de que el Espíritu Santo hizo morada en ti y en mí, que el Espíritu de Dios se mudó del cielo y vino a vivir contigo y a vivir conmigo. ¿Quién está consciente de eso? Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, el Señor Jesucristo habló de estar muy pendientes del Espíritu Santo. Si usted va conmigo a Juan, capítulo número 14, por favor vaya conmigo a Juan, el Evangelio, el capítulo número 14, el versículo número 15 en adelante. Dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué importante, mis hermanos, que nosotros hubiéramos empezado nuestro estudio sobre el Espíritu Santo en este pasaje. Porque mucha iglesia, mucho cristiano no hubiera sido engañado por su orgullo, por su codicia, por tantas cosas que en él habitaban, y no se dio cuenta de que lo primero que dijo el Señor Jesús fue: si usted me ama, demuéstremelo obedeciendo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice ahí en el capítulo 15. Y aquí está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Como consecuencia de que ustedes guarden los mandamientos que yo les doy, entonces yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Mire cómo el Señor Jesús empieza a enseñar cuál es la función del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la función? Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo me voy a ir, ya no los voy a consolar más, pero yo les enviaré de mi Padre al Espíritu Santo. Él es el consolador, Él es el ayudador, Él es el que te fortalece, Él es el que no te va a dejar angustiar, el que no te va a dejar meter en el hoyo de la desesperación. Él es el que te va a sacar de cualquier preocupación, de cualquier angustia. Él es el único que va a poder mantener tu estado de ánimo equilibrado, sin desesperación, sin angustia, sin perder la fe. ¿Y por qué usted ha conocido cristianos angustiados, desesperados, temblando de miedo, tomando decisiones extremas por miedo a algo o a alguien? ¿Por qué? Porque no se ha puesto atención a esto, porque no se ha entendido que si nosotros determinamos voluntariamente buscar en obediencia a Dios, entonces vamos a tener un ayudador, un consolador, se llama el Espíritu Santo de Dios, que vino a morar en el cristiano, pero que mucho cristiano ignora.
Mucho cristiano vive como si en él no viviera nadie. Es más, mucho cristiano oyendo estas palabras puede llegar a dudar que el Espíritu Santo viva en él. Y no es que no viva, sino que aquel que es el anfitrión del Espíritu Santo lo ignora. Y lo ha ignorado durante mucho tiempo. Y no ha buscado ser beneficiado con los beneficios que el Señor Jesucristo enseñó cuando habló del Espíritu Santo. El Consolador dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo está el Espíritu Santo? ¿Para cuándo? ¿Un día nomás? ¿Una semana? No, para siempre, y permanece ahí. Dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Aquí hay una cosa, hermano, que lo confronta a uno tan impresionantemente. ¿Cómo así? Yo le conozco, y muchos cristianos dicen: no, yo no le conozco. ¿Cómo hago para conocerlo? Porque desde un primer momento no se enseñó la verdad de cómo conocer al Espíritu Santo, de cómo entrar en una relación verdadera con el Espíritu Santo, una relación donde yo tengo testimonio de que Él me habla y me escucha también. Pero para el Señor Jesús era tan fácil decirle a los discípulos: ustedes lo van a conocer, ustedes lo conocen, porque mora a su lado, y cuando yo sea glorificado, morará con ustedes, dentro de ustedes. Eso es lo que dice el 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. En ese momento era el compañero de los discípulos, mora con vosotros y estará en el futuro en vosotros, dentro de ellos. No había podido estar todavía porque en ese momento el Espíritu Santo moraba exclusivamente en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor muere, resucita y sube al cielo, entonces Él envía el Espíritu de Dios y sucede lo que usted y yo conocemos como el Pentecostés. Vino a morar en el creyente. Mire, a veces nosotros no entendemos que una de las cosas que más cuestionan las doctrinas de error es esa verdad tan poderosa de que Dios vive en usted. Dios morando en el ser humano, Dios viviendo dentro de cada creyente. Ellos no se lo creen, y a veces muchos cristianos tampoco se lo creen. Sí. Y entonces, déjeme en este punto de la introducción de este tema, que no tiene fin, hacerle una pregunta. ¿Usted es consciente de que el Espíritu de Dios permanece siempre en usted? ¿Y lo ignora o no lo ignora? ¿Lo tiene presente o no lo tiene presente? ¿Hablas con Él? ¿Escuchas su voz o no? Porque la situación está allí. La situación está en que el creyente es creyente porque la gente lo ve entrar a una iglesia y lo ve salir y lee una Biblia y conoce ciertos pasajes de la Biblia. Pero a mí la Biblia me dice que el creyente es el portador del Espíritu Santo. Es ese hombre que nació de nuevo, que le fue impartido un nuevo corazón, que le fue impartido un nuevo espíritu, que le fue impartido el Espíritu Santo de Dios, y ahora camina de acuerdo al Espíritu Santo de Dios porque tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios. Hola. Dice: porque mora con vosotros. Hoy es tu compañía, pero un día estará en vosotros, vivirá dentro de vosotros. Y dice el Señor en el versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A través del Espíritu Santo, el Señor Jesús mora con usted y conmigo. Ahora, si un ser humano puede tener comunión con una persona que vive cerca o lejos, puede ser que duerme en la misma cama, pero vive fuera de él y llega a tener una comunión, mañana le digo los significados de la palabra comunión, llega a tener comunión, una común unión con su esposo, con su esposa, con el vecino. Hay personas que la van tan bien con un compañero de trabajo, se entienden tan bien, se ríen todo el tiempo, disfrutan haciendo cosas diferentes,
pero es una persona que vive por fuera de él o de ella. Pero ese cristiano no sabe lo que es tener comunión con aquel que vive dentro de él. Cualquier otra cosa, hermano, que podamos pensar no tiene sentido. Aquí el asunto es de enseñanza y de búsqueda. Cuando a mí me enseñan que yo tengo derecho a escuchar a Dios y que se trata de escuchar el Espíritu Santo de Dios. Cuando a mí me enseñan que yo tengo derecho, porque es que aquí está, vea, la comunión con el Espíritu Santo, lo que está diciendo Pablo, produce muchas cosas y son cosas buenas. Una de ellas, aquí lo estamos viendo, tengo consolador dentro de mí. ¿Cómo me voy a angustiar si el consolador, el que evita la aflicción, el que me lleva a toda verdad, el que me da testimonio de que soy guardado por el poder de Dios, está dentro de mí? ¿Usted puede decir amén a eso o no? Pero ¿y entonces qué pasa? ¿Qué pasa con aquel cristiano que se angustia, que se desespera ante un problema y que el hecho de orar no lo satisface, no lo calma, y que el hecho de que alguien le dé una palabra y le diga el Señor está contigo, fortalécete, eso no le sirve de nada? Pero se encuentra con alguien que le dice no, yo le presto la platica, tranquilo. Uy, gracias a Dios. ¿Cuál a Dios? ¿Cuál Dios? Si usted se tranquilizó fue porque tuvo la certeza de que alguien le iba a dar el dinero. Y no está confiando en Dios. Y no tiene una comunión, no tiene, oiga, no le ha permitido al Espíritu de Dios que sea aquel que determinó venir a morar en el cristiano. El consolador, su consolador, el ayudador. No lo ha permitido. ¿Por qué entonces eso? ¿Por qué? Y entre la iglesia sea más humanista, le explico, entre más la iglesia se mueva en lo natural, en las fiestas del mundo paganas, entre más la iglesia se mueva en emociones, en satisfacer los unos el deseo de los otros, el tener por más importante el cómo se siente el hermanito, entre más la iglesia se mueva en lo humano, menos podrá el Espíritu de Dios fortalecer y consolar a ese cristiano. ¿No? Ellos están afianzados en su dinero, en la confianza que tienen en lo que son, en lo que tienen, en lo que lo conocen, en las amistades que tienen, en los lugares adecuados, pero en Dios no. Y sabe una cosa, el propósito y el diseño, el proyecto más bien de Satanás, tiene que ver con eso, con desconectar al cristiano de la comunión con el Espíritu Santo para desesperar la iglesia y al final, ¿sabe qué? Que los cristianos terminen obedeciendo a todo lo que diga el anticristo. Y les estoy hablando de los últimos tiempos. Porque si hablamos de estos tiempos, el cristiano que se desconecta de la comunión con el Espíritu de Dios, ese cristiano termina viviendo en el mundo, viviendo las cosas del mundo, viviendo las fiestas paganas, disfrutando y dándole gusto a aquellos que están a su alrededor, porque el testimonio, y porque ese Espíritu divino que vino a morar en él, redarguyó en las primeras cosas, en las primeras prácticas de mundanalidad, en aquello que a él le desagradó, pero no fue escuchado. Y un día, entonces, se contristó. Y yo quiero decirle algo, mi hermano, que si le suena a extremo, lo medite y empiece a averiguarlo en el Señor. Una gran mayoría de la iglesia porta al Espíritu Santo contristado. Ya no le habla, ya no lo inquieta, ya no le redarguye. Ya el Espíritu Santo terminó dejando a ese cristiano que viva en lo que le parece que tiene que vivir, en sus emociones, en sus propias cavilaciones, en las deducciones lógicas que hace, en lo que conoce o ha aprendido allí de lo que ha escuchado, pero no por la sobrenatural ayuda del Espíritu Santo de Dios. Porque
si fuera verdad, escúcheme, si fuera verdad que toda la iglesia tiene esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, Dios mío, la situación sería otra para la iglesia. Miremos lo que produce el Espíritu de Dios en la iglesia. Y usted determine en qué medida puede estar el Espíritu Santo activo en la iglesia. Determínelo. Filipenses capítulo 2. Esto produce el Espíritu Santo. Filipenses el capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo número 1. Filipenses 2:1, léalo conmigo, póngale cuidado. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, oiga, está diciendo, si esto hay en usted, si esto habita en usted, oiga lo que dice el versículo 2. Completad mi gozo. Si usted es un hombre espiritual, una mujer espiritual que tiene esas cosas dentro de usted, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, no andando, hermano, por ahí en disensiones, no andando en desacuerdos, en peleas, en pleitos, como a veces la iglesia camina. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La persona que tiene una comunión con el Espíritu Santo no anda de pleito con nadie, no anda de pelea con nadie, no anda en disputa de nada. No vive por contienda ni por vanagloria. Ha humillado su alma y no la deja caminar por codicia ni por orgullo. Recuerde que la naturaleza pecaminosa está afianzada en orgullo y codicia. ¿Y cómo decir que un cristiano es buen cristiano y es espiritual cuando todavía tiene asomos de codicia, deseos por lo que no le pertenece? Nada de lo que tengo es suficiente, nada de esto es suficiente, quiero más. ¿Cómo decir que un cristiano es buen cristiano cuando vive lleno de orgullo, sintiéndose más que otro, discriminando a las personas? ¿Cómo decir que tiene comunión con el Espíritu de Dios, con Dios? ¿Cómo? Por eso Pablo empieza diciendo, si alguna consolación en Cristo, si es que en ustedes hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si en ustedes hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia hay en ustedes, demuéstrelo de esta manera. Si hay comunión con el Espíritu de Dios, demuéstrelo de esta manera. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Medite si usted conoce mucha gente que percibe a los demás como personas dignas de que él les sirva. Porque cuando uno percibe a las personas como que son dignas de que uno les sirva, esa persona está percibiendo a los demás superiores a él. Porque en su gran mayoría la persona en la carne o la persona sin Dios percibe que todos los demás lo tienen que servir a él. Todos le tienen que rendir algún honor, alguna pleitesía, porque es que él es de otro nivel. No somos iguales, hermano, no somos iguales. Usted está allá y yo estoy acá. No, hermano. De comunión nada. ¿Y sabe que eso es lo que ha venido afectando a la iglesia en los últimos tiempos? Porque no se lo puedo decir de otra manera. Eso es lo que ha ido apartando a la iglesia del dueño de la iglesia. Y hoy en día, hermano, congregaciones enteras toman decisiones en la carne, hacen cosas que Dios nunca aceptará, jamás aceptará. Por más que estemos en la gracia, jamás las aceptará. Como es el rendirle culto a un ídolo, que porque es el cumpleaños del Señor Jesús en el último mes del año. Esas cosas, solo el que se desconectó del Espíritu Santo las llega a creer y las llega a practicar. Medite
¿Qué opina usted? ¿En qué proporción la iglesia tiene comunión con el Espíritu de Dios? Si el que tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios vive de esta manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, no siendo egoístas. El que tiene comunión con el Espíritu de Dios no es egoísta, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que produce la comunión con el Espíritu Santo. Esto es lo que manifiesta una persona que escucha la voz del Espíritu de Dios y que es escuchado por el Espíritu Santo. Todavía no le he dicho qué es lo que no nos explicaron. No, le estoy planteando la importancia para que usted se interese, hermano, en lo que sigue. ¿Qué otra cosa produce el Espíritu de Dios? Juan capítulo 16. El Evangelio otra vez. Juan capítulo 16. Vamos a leer el versículo número 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Deténgase allí un momentico, míreme por favor. El mismo Señor Jesucristo dijo que habrían tiempos donde la gente no entendería aún lo que está escrito, pero que en un tiempo el Espíritu de Dios nos iba a ayudar a entender lo que otros no habían entendido. ¿Usted cree que estamos en ese tiempo? ¿Qué fue? ¿Sí o no? Bueno, trate de estar conectadito. ¿Sabe por qué? Porque si usted no se activa, si usted no se determina a no volverse a desconectar del Espíritu de Dios, o a conectarse si nunca ha percibido esa conexión, esa comunión, hermano, un cristiano sin la comunión con el Espíritu Santo de Dios es un cristiano vacío, es un conocedor de palabra, incapaz de vivir de acuerdo a lo que Dios espera, a lo que la Biblia dice. Entonces dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él está aquí desde hace 2000 años, pero ¿por qué la iglesia ha cometido tantos errores? ¿Por qué muchos se fueron y se dejaron engañar de Constantino y terminaron siendo la iglesia católica, apostólica y romana? Porque no escucharon el Espíritu de Dios, porque no le preguntaron al Espíritu Santo cuando vino la posibilidad de ser dueños de mezquitas, de basílicas. No lo preguntaron. En sus propias fuerzas y en su propia inteligencia, en su propia prudencia, corrieron a aceptarle al gobernante de ese tiempo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. La comunión con el Espíritu Santo me garantiza que no me va a dejar engañar del engañador, que no me va a dejar engañar del diablo, que no me va a dejar engañar de mi carne, que no me va a dejar engañar del mundo, que me llevará siempre a toda verdad. Dice, Él os guiará a toda verdad, porque os hablará porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. Escuche esto, que es otro producto de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué produce la comunión con el Espíritu Santo? Lo está viendo, espero que lo esté apuntando. El entendimiento de la palabra que otros no tuvieron. Por eso no se confía a los textos viejos, confíese a la Biblia. Que es que este tiene un comentario y entonces él sí sabe entender la Biblia. No, usted y yo lo podemos entender mejor porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces dice, póngale cuidado, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra vez, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra vez, y os hará saber las cosas que han de venir. Oye, hermano, la iglesia ha estado tan engañada a partir de Jesucristo para acá. No han entendido esto, hermano, la iglesia no ha entendido esto. Y por eso es que hoy corren detrás de
dizque profetas que siguen predestinando el futuro, cuando ya no es esa la función del profeta, cuando ya Dios le quitó esa capacidad al profeta, perdóneme. Si no se lo pudiera decir con la Biblia, me daría vergüenza decírselo. Si no le pudiera decir que Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 dice que ya Dios no habla a través de los profetas, sino que ahora habla a través del Hijo Jesucristo, yo no me atrevería a decirle esto. Pero escuche, la gente anda por ahí detrás de un profeta, con ganas de escuchar qué dice Dios de mí, con ganas de saber el futuro. Y a mí la Biblia me dice que el que tiene comunión con el Espíritu Santo, aún si le preguntamos al Señor qué va a pasar mañana, el Espíritu de Dios lo dice. No, usted no me está escuchando, hermano. Si me estuviera escuchando, usted estaría brincando de felicidad ahí donde está. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no ha entendido eso. Bueno, no lo habíamos entendido. Es vergonzoso, ¿sabe? Que la iglesia desprecia el Espíritu de Dios, pero corra detrás del profeta famoso. Y que le crean, tanta gente le crea a profetas que dicen que estuvieron en el corazón de Dios 3 días y empiezan a decir cosas que le llevan la contraria a la Biblia, y dice que cristianos le crean. Es vergonzoso eso, hermano. Es vergonzoso que no le creamos a Dios, pero le creamos a un hombre. Si usted quiere saber qué va a pasar mañana, no busque un profeta. Él, de parte de Dios, lo va a engañar, le va a decir algo que no es. Mientras que el Espíritu Santo le va a decir la verdad. Hola, ¿quiere saber qué va a pasar? Pregúntele al Señor. Aquí ha estado todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo. Lo que hace que Juan escribió este evangelio, aquí ha estado todo el tiempo. Lo que produce la comunión con el Espíritu Santo, Dios mío, es una guía poderosa, segura, confiable, de que no te engañarán. Él no te dejará engañar. La comunión con el Espíritu Santo me lleva a saber que lo que Él me diga es lo que dijo mi Padre, lo que dijo mi Señor Jesucristo, que es una verdad poderosa y se va a cumplir. Lo que diga el Espíritu Santo, yo puedo estar tan confiado en Él que aún le puedo preguntar qué va a pasar con tal cosa, Señor, qué va a pasar con esta situación, Señor, qué va a pasar con tal persona. Y si Él le place para beneficio de alguien dejarte saber lo que va a pasar, te lo va a dejar saber. ¿Sabes una cosa? Nadie conoce el futuro sino Dios. Escúchame, ubícate por favor. No vuelva a creer a esos profetas que siguen llevando a cabo la función del profeta del Antiguo Testamento. Así dice Jehová en cuya presencia estoy. De aquí a mañana sucederá tal cosa. Mentiroso. Hebreos dice que ya Él no habla a través de los profetas. El profeta está diseñado para otra cosa, mucho más importante que la función del Antiguo Testamento. Mucho más importante. Pero muchos profetas no lo han entendido. No han entendido que ellos están en este Nuevo Testamento, en esta gracia, en esta dispensación, capacitados, equipados para enseñarle a la iglesia a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Esa es la función. Bueno, eso lo hemos estudiado, sino que a mí me provoca volverlo a decir, para que si alguna persona no lo había escuchado, pueda saber esa verdad. Ahora el que está determinado para decirte a ti y decirme a mí lo que puede llegar a pasar es el Espíritu Santo de Dios. Pero solo a través de la comunión, escúcheme, solo a través de la comunión. Si no hay comunión, Dios no puede hacerle saber, porque no lo escuchamos, hermano, no lo escuchamos. ¿Qué produce? Capítulo 15, allí antesito del capítulo 16. Capítulo 15, el versículo número 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Mire, el que camina en esa comunión con el Espíritu Santo, esa persona lleva fruto como hijo de Dios. No fruto de la carne,
No, no fruto del mundo. Claro, usted puede llegar a ser multimillonario en dinero, está bien, pero ¿sabe qué? Por más millonario que sea, su mayor riqueza no es el oro del mundo. Su mayor riqueza es el Dios Todopoderoso que lo salvó, que lo trasladó, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y óigame, y lo más valioso que tenemos, al más valioso, es al Espíritu de Dios que nos quiere guiar a toda verdad. Entonces mire lo que produce el Espíritu de Dios. Mire lo que está produciendo el Espíritu Santo, aparte de lo que leímos en el capítulo 14. El que tiene una comunión con Dios sabe que el Espíritu Santo vino a consolarlo, no se aflige, no se desespera, no se angustia, que nadie le mienta a usted, hermano, diciendo que tiene una comunión con el Espíritu de Dios, pero le llega el problema que no tiene una panela para la comida, para el desayuno de mañana, y empieza a desesperarse y se angustia y trata mal al que tiene a su alrededor, que vea que esta desgracia, que yo le voy a orar a mi padre para que me diga si es que me tengo que separar de usted. Ese no tiene nada. Ese no tiene nada. La comunión con el Espíritu Santo produce paz, confianza en aquel que es todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque comunión, ya le dije que mañana le voy a dar el significado. Comunión establece una conexión, la posibilidad de ser inspirado por Dios, de escuchar a Dios en cualquier momento, en el camino. Voy por el camino y el Espíritu Santo, así como le dijo a los discípulos, no entren en ese pueblo, no entren, listo Señor, no entramos ahí, se desviaron. Asimismo, el Espíritu de Dios le está diciendo al cristiano, no te enojes, lo está controlando, le está diciendo, yo te ayudo, él no pongas tu confianza en él, no te enojes con ella no es tu problema, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y uno dice, ¿verdad, cierto? Uy, claro, casi se me olvida, gracias Señor. Gracias. Pero porque en la conexión, comunión, en la común unión, está la posibilidad de que Dios me escuche a mí y yo lo puedo escuchar a Él. Hola. Y entonces la Biblia me está diciendo a mí que si hay una comunión, hay una dirección. El Espíritu de Dios me dirige, el Espíritu de Dios me guía. Y no voy a andar en la carne porque el mismo Espíritu Santo me lo impide. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con aquellos que viven en pleitos, en contiendas? ¿Qué viven? Que ellos no reconocen al Espíritu de Dios en su vida. Que ellos no reconocen que recibieron al Todopoderoso, al que nos hace más que vencedores. No. Entonces ellos andan aborreciendo, peleando, pleiteando, contendiendo y se justifican en Dios. No, es que el diablo lo ataca a uno a través de... Ese no sabe, ese no ha escuchado nunca la voz de Dios, ese no tiene una comunión con Dios. Mire lo que dice la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo número 1, el versículo número 6. Primera carta de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo le pregunto algo. Una persona que anda por ahí odiando, una persona que anda por ahí resentido, amargado, llámese pastor, evangelista, apóstol, llámese lo que quiera, cristiano de renombre, obrero, líder, como le quiera llamar, y ande por ahí enceguecido de la ira, ande por ahí aborreciendo, hablando mal el uno del otro, si anda en tinieblas. La Biblia dice en el capítulo 2, dice que el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. No le ha brillado la luz. Oiga, léalo conmigo, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Si alguno de nosotros tuviera un solo aborrecimiento con una persona en el mundo, tantos millones de personas, pastor, y yo tengo mis problemas con una sola persona,
Yo no creo que Dios me juzgue por eso, pastor. Es que son tantos millones y yo no siento nada malo por nadie. Es con uno solo, no importa. Con uno solo ya andas en tinieblas. Y el que dice que tiene comunión con... Mire, hermano, que somos cristianos, pero que andamos aborreciendo, que no nos gusta ni que nos mire fulano, que nos pasamos, que nos cambiamos de acera, que nos cambiamos de lugar porque vimos al hermano ahí, a ese que mi hermano mío será, y le ponemos títulos. Y que Dios me dijo y que Dios me habló, mentira. No hay comunión. Cuando hay aborrecimiento, cuando hay falta de perdón, no hay comunión. Léalo otra vez. El que dice que está en la luz, o sea, que tiene comunión con Dios. Versículo 6 del capítulo 1 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El versículo 9 del capítulo 2 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No tiene comunión con Dios, no tiene comunión con el Espíritu Santo. Déjeme le digo algo. A la iglesia se le enseñó que se podía ser cristiano sin comunión con Dios, y es mentira. Es mentira. Por eso tantas congregaciones que hacen tantas cosas raras y se aceptan los unos a los otros sus cosas raras. Es más, se apoyan los unos a los otros en sus mundanalidades, en su paganismo. Se aceptan y se apoyan y se afirman. Dicen: no, es que tampoco es extremismo. Y a los que quieren ser obedientes les llaman extremistas, legalistas. No, tampoco. ¿Cómo no vamos a hacer? No, el amor, ese está en tinieblas. ¿Y por qué está en tinieblas? Porque no tiene comunión con el Espíritu de Dios. Porque si tuviéramos comunión con el Espíritu Santo, escucharíamos la voz del Señor y nos apartaríamos del paganismo y nos apartaríamos de la mundanalidad y tendríamos respeto de hacer lo malo, temor de Dios. Y dolorosamente, hermano, se ha propagado, se ha multiplicado la iglesia de Cristo sin Cristo, la iglesia de Dios sin la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y cada uno toma sus decisiones como bien le parece, y cada uno escucha la voz del hombre que le parece, y cada uno piensa como le parece. Y si cree que el pastor habla bonito, entonces le creemos al pastor y olvidamos la Biblia, porque es mejor satisfacer al hombre, porque es mejor darle gusto al hombre, porque es mejor que el hombre me apruebe, porque al final Dios no está. Al fin y al cabo, Dios nunca va a venir y se va a parar a decirme: ¿qué le pasa? Corríjase, ¿no? Entonces es mejor para muchos vivir en sus fuerzas, como bien le parece, o como todos aceptan vivir, porque ese es el problema. Hay personas que buscando la aceptación, que buscando la aprobación del hombre, entonces vive como sea. Aunque sepan que en la Biblia no está eso, aunque sean conscientes de que la Biblia no apoya eso, no manda eso, de todas maneras, ¿sabe qué? Están de acuerdo con el hombre, porque no tienen una comunión con el Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios está conectado con el creyente, el Espíritu Santo de Dios redarguye, el Espíritu Santo de Dios lo mueve, lo insta a que usted no se deje engañar, a que no soporte, a que no acepte esa injusticia. Y usted dice: no, Señor, no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Si esto está bueno. No, Señor, no tengo tranquilidad y conozco muy bien que el Espíritu de Dios me está hablando en este momento de que no acepte eso que usted me está diciendo. Ah, pero legalista. Bueno, mire a ver cómo viven los legalistas. Mire a ver. Porque lo que el Señor me está diciendo a través de Juan es que el que está conectado con el Espíritu Santo, en ese no hay tropiezo.
porque ese ama al hermano, ese perdona al que lo ofendió, ese camina rectamente sin pleitos, sin contiendas, sin enemistades. Pero el que no tiene comunión con el Espíritu de Dios. Terrible, terrible la condición de alguna parte de la iglesia cristiana que se mueve tan en la carne, se mueve tan en lo natural, porque el sobrenatural no está activo en ellos. Lo contristaron hace rato, lo hicieron para un lado y está en un rincón por allá. Todavía viven ellos, sí, todavía mora el Espíritu Santo en ellos, pero contristado, apagado, arrinconado por allá, porque no le escucharon, porque redarguyó y no le hicieron caso, porque avisó y no le pusieron atención. Mañana entonces vamos a ver por qué a los discípulos les era tan fácil decir, mire, pregúntele al Señor. Hable con el Espíritu de Dios. Era tan fácil, hermano. ¿Por qué es fácil? Hola. ¿Por qué es fácil? Bueno, mañana hablamos de eso. ¿Oramos? Oremos. Un cristiano sin la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando nos distrajeron diciéndonos que tenía que buscar el bautismo, y el creyente empezó a hablar en lenguas y se creyó completo, se quedó con la misma ira, pero con el orgullo de que era bautizado en lenguas, se quedó con la misma enemistad, la misma rebeldía, pero se justificaba diciendo que él era bautizado en lenguas. Tremendo. Padre, queremos darte gracias, Señor. Y este agradecimiento viene de lo más profundo de nuestro ser y lo presentamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo, Señor, que nada sería de nosotros si tú no te hubieras interesado en rescatarnos. Si tú, Señor, no estuvieras comprometido con nosotros en perfeccionar tu obra, Señor, ¿qué sería de nosotros? Pero ahora, Padre bendito, entendemos tu palabra y cada día la entendemos mejor. Y lo mejor de todo, Señor, es que cada día sentimos y percibimos en nosotros mayor capacidad de obedecer esa palabra, bendito Dios. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de nosotros. Y de acuerdo, Señor, a ese conocimiento que tienes, danos a cada uno de nosotros lo que nos hace falta, Señor mío. Queremos ser fortalecidos en fe. Queremos conocer mucho más, Señor, tu obra y la función maravillosa de tu Espíritu Santo, para no ser engañados, para no menospreciar, Señor, esa obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Queremos, Señor, que tu gloria permanezca sobre nuestra vida y que el poder de tu Espíritu Santo esté siempre activo en nosotros. Esa conexión, Señor, esa comunión, que podamos escuchar cuando nos redarguyes, cuando nos corriges, cuando nos muestras que debemos apartarnos de algo o de alguien, Señor. Cuando tú vienes, Señor, con ese aviso oportuno, Padre, para evitarnos pecar, bendito Dios. No queremos, Señor, Padre Celestial, estar endurecidos por la falta de comunión contigo, por esa falta de conexión contigo, Señor, porque el cristiano que no tiene conexión contigo, Padre amado, Señor, viene la tentación y la tentación lo domina y la tentación lo subyuga y la tentación lo esclaviza y la tentación lo lleva, Señor mío, derechito al pecado, y él no sabe qué hacer, y él no sabe cómo detener ese proceso de muerte, y él no sabe, Señor, cómo resistirse a esa tentación, Padre. Pero te tenemos a ti, Señor, que enviaste a nuestra vida a tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, actívate, Señor, en aquel que un día, Señor, te negó, tal vez te desobedeció. Actívate en aquella hermana, Señor mío, que un día, Señor, te contristó, apagó tu fuego, Señor, a través de la desobediencia, a través de tomar decisiones en su carne, a través de obrar con capricho, Señor, con orgullo, con egoísmo. Padre Celestial, actívate, Señor mío, y danos la oportunidad, Padre Celestial, de tener una comunión cercana, una comunión directa, una comunión, Señor, precisa contigo, donde te podamos escuchar y tú nos puedas escuchar a nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, sabemos que contigo está el poder, sabemos que tu Espíritu Santo trae ese poder a la vida del creyente. Pues hoy, Señor, te pedimos ese poder
para vencer, pero también poder, Señor, para estar conectados a ti, poder para estar, Señor, siempre en la capacidad de obedecer tu palabra, de obedecer, Señor, ese aviso oportuno. Danos el poder para poder escuchar, danos el poder para tener la capacidad de obedecer, danos el poder, Señor, para gobernar nuestras emociones, Señor, nuestros sentimientos, Padre bendito, y poder, Señor, vivir en victoria, caminar, Señor, en obediencia, caminar, Señor amado, en poder y en autoridad delante de ti, Rey de Gloria, para la gloria de tu nombre, Señor, y para ejemplo entre aquellos que creen que el Evangelio es solamente una religión. No, bendito Dios, estamos descubriendo y cada día lo sabemos mejor, Señor amado, que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, para todo el mundo, Señor, que se acerca a ti con fe. Por eso te bendecimos y te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu gloria, por tu palabra. Gracias, Señor, por el poder, Señor amado, que hay en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Poder para vencer, poder para destruir las obras infructuosas de las tinieblas, poder para resistir la tentación, poder para salir, Señor amado, de la depresión nerviosa, de la tristeza, del engaño, de la mentira, Señor amado, que a veces está el mundo, Padre, seduciéndonos, Señor, y trayéndonos a la carne de una manera tan terrible que solamente tú nos puedes salvar. Sálvanos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tu vida en nosotros nos hace salvos de todo lo que el diablo tiene y que usa a través del mundo, Padre bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor. Gracias por tu verdad, por tu Espíritu Santo en nosotros, por la salvación que es a través de la justificación de la sangre de Cristo. Muchas gracias por todo lo que nos has dado y por lo que hoy podemos disfrutar, Señor, de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, bendito Señor. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.